En la clase anterior aprendimos diferentes técnicas para escanear esos puertos utilizando Nmap. Sin embargo, ejecutar un escaneo es solamente la mitad del trabajo. La parte realmente importante consiste en interpretar correctamente los resultados. Cuando Nmap analiza un host, no simplemente indica que un puerto existe. Si vieron, también nos informa cuál es el estado de ese puerto. Esa información va a ser la base para decidir qué servicios enumerar, cuáles pueden representar una superficie de ataque y además de eso, cuáles probablemente no merecen la atención de nosotros como Red Team. En este caso, antes de continuar con la clase, si vamos a Nmap y buscamos el estado de los puertos, vamos justo aquí. Como tal, Nmap en su propia wiki adjunta el estado de los puertos, que sería el abierto, el cerrado, el filtrado, el que no está filtrado, el abierto filtrado y el cerrado filtrado. Recomiendo que le den una mirada a la wiki, como lo dije al inicio de la presentación de esta herramienta, ya que así pueden entender de una manera un poco mejor si no queda claro como yo lo explico. Durante esta clase estudiaremos los diferentes estados que puede devolver Nmap y observaremos mediante Wireshark qué respuestas de red llevan a esta herramienta a tomar cada una de esas decisiones. ¿Cómo sabe Nmap si un puerto está abierto? Una pregunta muy común es ¿cómo puede Nmap saber si un puerto está abierto si no tiene acceso al sistema operativo del objetivo? La respuesta a esto es bastante sencilla. Nmap no ve el interior del sistema, lo único que observa son las respuestas que recibe de los paquetes que envía. En este caso, en el diagrama que vemos aquí, se explica un poco mejor. Es decir, el estado de un puerto no es un dato que el sistema operativo le integre directamente, sino que es una conclusión basada en el comportamiento observado durante la comunicación. En este caso, vamos a abrir Wireshark para comenzar a hacer las pruebas igual que lo hemos venido haciendo a lo largo de esta herramienta, es decir, sudo para ejecutar como superusuario Wireshark. En este caso nos pide la contraseña Kali, seleccionamos la interfaz de red y en la otra pues vamos a ejecutar lo que viene a ser Nmap. Como tal, vamos a comenzar con el primer filtro TCP, que en este caso va a ser sudo para ejecutarlo con privilegios de administrador, Nmap, que viene a ser esa herramienta, menos ss, y vamos a darle un menos p22 y la dirección, bueno, esto no quería mostrar, y la dirección IPv4. En este caso, como vemos esto aquí, que sería así, tal que así, esto lo voy a parar para que no tenga nada, y la dirección IPv4 de nuestro objetivo, en este caso aquí va 22. Bueno, antes de ejecutarlo hay que analizar esos parámetros, ¿no? Porque no sé si hasta ahora les ha quedado claro que a veces me salto la explicación de los parámetros que estamos dando. La opción SS indica en Nmap que utilice un TCP sin scan, que de hecho lo vimos antes muchas veces, vimos de hecho cuando nos respondía con SACK, cuando le enviábamos ese SYN, y también se conoce como un half open scan. En lugar de completar esa conexión TCP, envía únicamente el paquete SYN y analiza la respuesta. Entonces acordémonos que cuando vemos SS quiere decir que enviamos el paquete TCP, mas no completa como tal ese handshake. Es uno de los métodos más rápidos y que se utilizan en la mayoría de auditorías. Luego tenemos la opción "-p", que es la que vemos justo aquí, que permite indicar el puerto, o sea, hacer esa filtración por el puerto que queremos analizar. En este caso, si nos acordamos de la clase anterior y estamos filtrando el puerto 22, quiere decir que estamos interesados en ese servicio SSH. Y bueno, este es el parámetro de la IP que viene a ser la que vimos anteriormente. Vamos a comenzar a generar esa captura de tráfico con Wireshark y mandaremos el scan. De hecho, bueno, aquí ven que como tal, bueno, aquí cerré Wireshark, que lo voy a volver a abrir aquí. Aquí ven como tal que se ha terminado de ejecutar ese escaneo. Muy sencillo, ¿por qué? Porque solo lo filtramos por un puerto. Anteriormente lo filtramos por 5 puertos, si no estoy mal, pero en este caso solo lo filtramos por uno. Y aquí vemos lo que les estaba diciendo, es decir, envía ese SYN, luego recibe en SYN ACK, pero no hace la conexión completa. Y eso es por lo que se utiliza el comando SS. Cuando se utiliza el ST, quiere decir que es el TCP. En este caso sí termina de realizar ese handshake. Por eso es preferible realizar esto para que sea un poco más sigiloso el tipo de escaneo. Bueno, vamos a continuar con el otro escaneo, que en este caso pues vamos a ver si el puerto está cerrado o no. Para eso vamos a hacer lo mismo, pero en este caso no quiero que me lo filtre por el 22, sino que por el 65.000. Acordémonos que son 65.535 puertos que tiene una máquina. En este caso vamos a dejar de capturar
y aquí capturamos de nuevo y enviamos el escaneo como tal. Bueno, aquí ven que en este caso nos responde con que está cerrado. ¿Y por qué? Porque hemos seleccionado un puerto que sabemos que no tiene ningún servicio asociado, es decir, no hay nada corriendo en este puerto, por eso el estado aquí es cerrado. Sin embargo, aquí corre SSH, por lo que quiere decir que el puerto está abierto. Y esto lo podemos analizar aquí en Wireshark de la misma manera, es decir, ya que lo hemos realizado con el mismo parámetro del escaneo sin TCP, pero sin embargo lo único que ha cambiado ha sido el parámetro del puerto. La dirección IPv4 sigue siendo totalmente la misma. El host responde inmediatamente indicando que ningún servicio está escuchando en ese puerto. ¿Qué significa realmente closed? Que es un puerto cerrado, lo que quiere decir que el equipo está apagado, y de hecho significa exactamente lo contrario, que el sistema respondió, simplemente nos informa que no existe ninguna aplicación utilizando ese puerto. También tenemos el estado filter, que ahora vamos a ver uno de los estados más interesantes, que es este. Muchos principiantes van a creer que significa que el puerto está cerrado, y pues no es correcto. Lo que realmente significa es que Nmap no obtuvo suficiente información para determinar el estado del puerto. En este caso, en este diagrama que ven aquí, un firewall puede bloquear completamente nuestras peticiones. Desde la perspectiva de Nmap, el puerto va a estar abierto, podría estar cerrado o simplemente no va a poder determinarlo. Para esto, vamos a ejecutar este comando, que en este caso sería sudo nmap con privilegio de administrador, el escaneo sin, que ya sabemos, y en este caso le pasamos el reason con el puerto 22 y, bueno, aquí me he vuelto a equivocar en este caso, y sería pues la dirección IPv4. Un momento la copio antes de que siga poniendo todo ese poco de números. Damos que era el menos reason, el menos P22 y la dirección IPv4. Este parámetro, el menos reason, que no sé si se los había explicado antes, indica a Nmap que además del estado nos muestra la razón por la cual tomó esa decisión, es decir, si está abierto, pues por qué está abierto, y pues básicamente nos tendrá que responder con un SYN ASK, y aquí podemos comprobar que el puerto fue clasificado como abierto porque el servidor respondió con un paquete SYN ASK, y es lo que vamos a ver a continuación. Comenzamos a capturar y enviamos esta petición, y de hecho si lo vemos justo aquí es lo que les estaba diciendo, es decir, ha respondido con SYN ASK, lo que quiere decir que el estado del puerto está abierto. Ahora pues podemos hacer lo mismo con otro tipo de puertos, que en este caso acordémonos que estábamos viendo que el 65000 estaba cerrado. ¿Para qué? Para analizar esa respuesta y qué tiene de diferente. Vamos a comenzar a parar este capturador y lo volvemos a ejecutar. Y ahorita realizamos el escaneo. Y como tal ven que el estado está cerrado y no nos ha respondido con un SYN ASK. ¿Por qué? Porque aquí ha determinado que el puerto está cerrado, entonces por ende no nos da esa respuesta que esperábamos. También está el estado unfilter, que en este caso lo vamos a ejecutar con la opción SA. Va a ser simplemente sudo nmap, hacemos un SA y la dirección IPv4. Esto lo vamos a parar. ¿Y qué significa el SA? La opción SA realiza un ACK scan y pues no busca determinar si el puerto está abierto. El objetivo va a ser identificar las reglas de filtrado e implementarlas por firewall. Comenzamos a capturar y ejecutamos. De hecho, si ven aquí, lo que me acaba de decir es que se han realizado un escaneo de esos puertos. Por eso veremos el estado normal, que vendría a ser un filter, es decir, justo el que está aquí. También tenemos en este caso lo que viene a ser el open o filtrado. Para esto lo que vamos a hacer es ejecutar sudo nmap -su -p, digamos que en este caso el puerto 161 y la dirección IPv4. ¿Qué significa estos parámetros? No, el su sabemos que significa que realizaremos el escaneo a través del protocolo UDP. Y el "-p", acordémonos que es para especificar un puerto, que en este caso le estamos dando que el parámetro va a ser el 161. Vamos a ver cómo se comporta esto a través del tráfico de red. Y ven que lo tenemos justo aquí, que es como nos lo ha mostrado Nmap. UDP pues no utiliza un mecanismo de establecimiento de conexión como en TCP. En muchas ocasiones el servidor simplemente no va a responder, y por esta razón Nmap puede devolver este estado o a veces open filter. Es un estado que es poco frecuente, pero pues aparece cuando Nmap no dispone de suficiente información para diferenciar entre un puerto cerrado o filtrado.
Como tal, pues acordémonos de todos los escaneos que hemos visto, todos los comandos para realizar escaneos que hemos visto, para retomar como conclusión. En este caso, si hacemos un sudo nmap -su, que es el que vimos a lo último, escanea el puerto VP161 utilizando habitualmente SNMP. Si tenemos en este caso el que vemos aquí, que sería sudo nmap -ss -p 80, perdón, ahí he escrito 90, 80, y le damos la dirección IPv4, pues escanea únicamente el puerto 80 utilizando TCP/SYN, que lo veíamos anteriormente, y pues nos determina el estado. Bueno, básicamente pues aprendimos que los estados mostrados por Nmap no son valores arbitrarios, sino el resultado de unas respuestas, y la forma más clara en la que lo comprobamos fue a través de la respuesta de SYN a SK cuando utilizábamos el parámetro por defecto que vendría a ser el SS. En la próxima clase iremos un paso más allá una vez que sabemos qué puertos están disponibles y identificaremos qué servicios se están ejecutando sin pues cambiar ese resultado. Además, descubriremos herramientas como AMAP para descubrir qué información más precisa podemos obtener sobre aplicaciones expuestas y cómo esa información será fundamental para la fase de enumeración y análisis de vulnerabilidad.